La siguiente dice: la entamoeba histolítica, en su afectación extraintestinal más frecuente, produce abscesos a nivel D. La entamoeba histolítica, como sabemos, es de los sarcodinos o rizópodos o ameboideos, como quieran llamarlo, es representativo. ¿Ya? Tiene un cuadro muy florido en cuanto a síntomas. Lo habitual es que produzca una diarrea, cuidadito, no disentérica, porque siempre decimos disentería amebiana. Es cierto, sí puede producir disentería, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea una diarrea de tipo no disentérica, es mucho más frecuente, con pérdida de peso. ¿Ya? En la mitad o más de los pacientes que tienen infestación por ameba histolítica hay cuadros diarreicos con pérdida de peso. Ya después puede producir también un cuadro de disentería y le llamamos disentería amebiana porque justamente hacemos referencia al agente etiológico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se limita a tubo digestivo, o sea, a nivel de colon? No. ¿Ya? Tiene tendencia a hacer infecciones extraintestinales también. En el intento de salir a través del colon, ¿ya? El lugar donde infesta a nivel del ciego, que es la primera porción, como ustedes saben, del intestino grueso, puede quedar, digamos, atrapado en las paredes del intestino y crear fibrosis en el tiempo. Eso se llama ameboma. Han preguntado varias veces cuál es el lugar más frecuente del ameboma. La respuesta es ciego. ¿Ya? O sea, la primera porción de intestino grueso, cuando hablan de ameboma. ¿Ya? Cuando hablan de ameboma. Y cuando logra atravesar y dirigirse hacia otro tipo de órganos, el órgano más afectado es hígado. Hace abscesos hepáticos amebianos. En segundo lugar está pulmón. Y tercer lugar, y eso es lo que menos nos gusta, es a nivel de cerebro. Y después puede producir diferentes cuadros clínicos, desde úlceras anorrectales, por ejemplo, o a nivel del mismo intestino puede imitar cuadros que no parecen típicos de ameba. Por ejemplo, puede producir un megacolon tóxico, o sea, imitando a lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Uno podría pensar que es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, y no, es más bien ameba. ¿Ya? No hay forma muy fácil de distinguir. Cuando hacen endoscopía, lo que encuentran son los famosos, ¿cómo se llaman? Imágenes en botón de camisa, ¿no es cierto? Típico de ameba histolítica. Se tiene que biopsiar, ya se tiene que biopsiar del fondo de la úlcera, y lo que vamos a encontrar probablemente sean trofozoitos, que es la forma patógena, porque la forma infectante es quiste. ¿Ya? Vamos a encontrar trofozoitos. Eso hay que acordarse. Tratamiento, metronidazol, incluso para los abscesos. Entonces, ¿cuál sería el lugar que está haciendo referencia? Es hígado, la alternativa C. ¿Ya? Hígado. Y el tratamiento de primera instancia, cuando hablamos de absceso hepático amebiano, es metronidazol. Ya se tiene que intentar terapia con metronidazol. Va a haber circunstancias en las que se tendrá que proceder a tratamiento quirúrgico, sí, pero no es de primera línea. Ya en algunas circunstancias descritas así muy típicamente, por ejemplo, cuando supera los 5 centímetros de diámetro el absceso, es poco probable que responda al metronidazol, pero aún así hay que intentarlo de inicio. ¿Ya? Cuando está en el lado izquierdo, ¿ya? En el lado izquierdo a nivel del hígado, en el extremo izquierdo hay más posibilidades de romperse, también hay que intentar terapia quirúrgica. ¿Ya? Y cuando no ha respondido a la terapia médica de inicio, ¿ya? Entonces metronidazol es el de elección. Hay que darle 750 miligramos, o si quieren 15 miligramos por kilo cada 8, ¿ya? Y completar 10 a 14 días, con controles de imágenes obviamente. Y cuando se procede al acto quirúrgico es punción, aspiración, guiado por ecografía o por tomografía dependiendo. Ya entra aquí, la respuesta es hígado. La siguiente dice: señale cuál de las siguientes asociaciones del mintos y su clínica característica es incorrecta. A ver, veamos. Dice Ascaris lumbricoides, síndrome de Lofer. Por supuesto que sí. Ascaris lumbricoides, anquilostoma, necator y estrongiloides tenían ciclo pulmonar y podían producir síndrome de Lofer, que no era otra cosa que una neumonitis, ya que imitaba a un cuadro bronquítico o a muchas veces incluso parece una infección bacteriana. ¿Ya? Entonces, sí es cierta la primera asociación. La segunda dice Onchocerca volvulus y dice ceguera de los ríos. Onchocerca volvulus es una filaria, ¿ya? Es una filaria. Y esta filaria
produce justamente lo que está ahí, se le llama oncocercosis a lo que produce y se caracteriza porque produce ceguera en el tiempo. Se le llama ceguera de los ríos porque las personas que se ven afectadas son generalmente las que han tenido cercanías a ciertos ríos donde se encuentra este tipo de parásito. Se habla claramente de una mosca en su transmisión, una mosca del género G-genes, así se llama, como genes igual, pero agréganle una G, G-genes, ¿ya? Y es una filaria que dentro del organismo sobrevive, supera la década, se habla de 11, 12 años, ¿ya? Y tiene un ritmo interesante. Este gusano adulto va a producir larvas más o menos 2 veces al año. Entonces el tratamiento, como es con ivermectina, y la ivermectina mata larvas más que otra cosa, se le tiene que dar durante 11 años, por lo menos una vez o 2 veces al año, la ivermectina, con la idea de evitar la ceguera. Hay poblaciones enteras, aldeas enteras, que padecen de ceguera. Ya se le llama ceguera de los ríos. Cuando lo revisen se van a dar cuenta, es la tercera causa de ceguera en el mundo, o sea, no es poca cosa. Pero es una enfermedad no desatendida, sino totalmente desatendida. Tiene tratamiento con ivermectina, pero no se realiza. Me imagino habrá motivos, ¿ya? Es una situación, digamos, que hasta hoy en día se sigue presentando en ciertos grupos de aldeas que viven cercano a ciertos ríos también, ¿ya? Oncocerca volvulus. Entonces, produce la oncocercosis, llamada también ceguera de los ríos. Anquilostoma duodenal, dice anemia megaloblástica. Anquilostoma duodenal, ya, como su nombre lo indica, ya es un gusano ganchudo, ya, que tiende a fijarse a la mucosa del duodeno, ya, para aspirar sangre y también produce sangrado. Una complicación importante sería hemorragia digestiva baja en algunas ocasiones, ya. Lo cierto es que sí puede producir anemia, pero por pérdidas sanguíneas. Entonces no sería una anemia megaloblástica, sino una anemia microcítica hipocrómica más bien, ¿ya? Anemia megaloblástica sería más bien lo que hemos comentado por cualquiera de las dos tenias del pescado, los difilobotriums. Esta alternativa no estaría bien, la alternativa C, sería justamente la incorrecta. Significa que D y E estarían bien. Veamos, dice Strongyloides estercolaris, síndrome de hiperinfestación en inmunosuprimidos, cierto. Strongyloides tiene la característica de ser también un parásito oportunista. En pacientes o en personas con inmunosupresión es muy frecuente ver hiperinfestación por Strongyloides. Un caso típico son las personas infectadas por HTLV1, ¿no? En personas donde se les detecta HTLV1 estamos en el deber de descartar Strongyloides. Se ve en los pacientes con VIH también con cierta frecuencia, ¿ya? Y en general en los pacientes inmunosuprimidos, corticoterapia prolongada, pacientes con neoplasias que estén en quimioterapia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que acordarse de esto. La siguiente dice tenia solium, convulsiones generalizadas, y obvio, cuando hablamos de tenia solium está haciendo referencia a la forma quística. O sea, cuando hablamos de cicicercosis, y para que sea convulsiones hablaremos propiamente de neurocicicercosis. Esa relación también está bien. La que no está bien es la alternativa C, ya, porque el anquilostoma duodenal cuando produce anemia es anemia por pérdidas, no es anemia tipo megaloblástica. La siguiente dice el agente etiológico de la fiebre botonosa mediterránea. Bueno, en general le llaman fiebre botonosa o fiebre mediterránea, o si quieren fiebre botonosa mediterránea también, como nombre compuesto. En realidad es una rickettsiosis, o sea, también es causado por una rickettsia. ¿Por qué se le llama fiebre botonosa? Por una sencilla razón. La clínica es muy similar, ya comparativamente hablando, a las demás fiebres manchadas, le llaman, ya, fiebres manchadas causadas por rickettsias, transmitidas por garrapatas. Ya, los dos representativos son la fiebre de las montañas rocosas y la otra sería la fiebre botonosa o fiebre mediterránea, o fiebre botonosa mediterránea si quieren. Se caracteriza como pocas entidades por un exantema que afecta palmas y plantas. ¿Ya? Característica importante porque no es fácil encontrar exantemas que afecten palmas y plantas. ¿Ya? Como siempre lo decimos, sarampión, que ya no lo vemos, era una de las que podía ocasionar, pero sarampión ya no lo vemos hace mucho tiempo, más de 10 años. Lo otro, rickettsia sí. La sífilis secundaria también puede afectar palmas y plantas, ¿ya? Y por ahí, cuando sufren mordedura de rata y la bacteria implicada es Spirillum minor, también te puede producir un exantema con afectación de palmas y plantas. Prácticamente no hay más, ¿ya? No hay más.
Entonces, por eso se caracterizan las fiebres manchadas, tanto fiebre de las montañas rocosas como la fiebre botonosa o mediterránea. ¿Cómo se diferencian? Porque clínicamente son idénticas. Justamente la diferencia le da el nombre a la fiebre mediterránea. La diferencia está que en el caso de la fiebre botonosa, en el lugar de la picadura de la garrapata, se produce una escara necrótica a manera de un botón. Entonces es típico que se describa una persona con fiebre, con malestar, con un exantema que afecta palmas y plantas, ¿ya? Y que tiene una escara necrótica en alguna parte de su anatomía. Cuando se junta todo eso, la primera opción es una fiebre botonosa o fiebre mediterránea, ¿ya? En cambio, en la fiebre de las montañas rocosas es todo eso, pero no existe la escara necrótica a manera de botón. Por eso se le llama fiebre botonosa o mediterránea. Es más, cuando les preguntan por riquecias a manera de cuadro clínico, la mayoría de las veces, si no es en todas, la respuesta es fiebre botonosa o mediterránea. Porque les describen todo y les dicen que hay una úlcera necrótica. Y a veces todavía les dicen es en el lugar de la picadura de una garrapata. O sea, la cosa prácticamente con todos los detalles. ¿Cuál es el agente etiológico? Esos dos son importantes. Entonces, de la fiebre de las montañas rocosas es Rickettsia rickettsii, y de la fiebre botonosa mediterránea es la que está en la alternativa A, Rickettsia conori. ¿Ya? Rickettsia conori. Esa sería la respuesta aquí. Coxiella burnetii, ¿qué produce? La fiebre Q, ¿no? La fiebre Q. Y vuelvo a repetirles, como lo habíamos dicho al inicio, inicialmente produce una neumonía y después a los años produce una endocarditis ya infecciosa. No produce rash. Ya, esta Coxiella burnetii es el único que es gram positivo. Esta Coxiella burnetii no se transmite por garrapata, sino por inhalación, así que tiene diferencias respecto a los demás. Es la excepción prácticamente en todo. Luego nos dan Bartonella genzeslae. Preguntaron hace muy poco, agente etiológico de la fiebre por arañazo de gato. Acuérdense, no se olviden, ¿ya? Fiebre por arañazo de gato. La fiebre por arañazo de gato se autolimita, no requiere tratamiento, y cuando se requiere, ¿ya? Porque eso es a criterio del médico, usan macrólidos, acitromicina. Pasteurella multósida. La Pasteurella multósida es una bacteria que comúnmente causa problemas después de la mordedura por perro, ¿ya? Pasteurella multósida. Antes se le llamaba Pseudomonas multósida, porque más o menos pertenece a ese grupo, tiene las mismas características muy parecidas a los no fermentadores, de ahí que se le consideraba dentro de ese grupo, pero por las diferencias la han retirado y han preferido llamarle Pasteurella multósida. Mordedura por perro, hay que pensar en Pasteurella multósida. Luego viene Aeromona, ¿ya? Que Aeromona en general es un género, hay muchas especies, acá nos han puesto una de ellas. La Aeromona junto con otro grupo, son enterobacterias en realidad, ¿ya? Tienen la característica de que intrínsecamente expresan resistencia hasta cefalosporinas de tercera generación. O sea, dentro del grupo, de esas bacterias está Aeromona, cualquiera de las especies, ¿ya? Está Morganella, son nombres un poco raros, no son habituales. Morganella, está Providencia, así se llama, Aeromona, Morganella, Providencia, Serratia, Enterobacter, ¿ya? Son bacterias no muy comunes, ya que cuando infectan, y son generalmente intrahospitalarias, que cuando infectan no puedes usar ni penicilinas, ni cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Así te diga sensible en el antibiograma, porque sabemos de que intrínsecamente expresan resistencia. Y ahí es uno de los errores habituales. Le estoy dando ceftriaxona porque dice sensible, pero nos hemos olvidado de que está en el grupo de bacterias que expresan resistencia hasta tercera generación. Las de cuarta y los carbapenems sí se pueden usar. ¿Ya? Son infecciones intrahospitalarias. Bueno, es importante que lo recuerden también. Y hasta aquí la respuesta, ¿cuál era? De la fiebre botonosa mediterránea, Rickettsia conori, ¿ya? Rickettsia conori. La siguiente, dice, ¿qué fármaco se utiliza como primera elección en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina? Cuando nos dicen Plasmodium falciparum, es casi redundante, al menos en nuestro medio, que nos digan resistente a cloroquina, porque la mayoría de los Plasmodium falciparum son resistentes a cloroquina, ¿ya? Habrá algunas excepciones en algunos territorios, pero al menos en nuestro medio, los Plasmodium falciparum hay que considerarlos como resistentes a cloroquina. Habla de profilaxis, y verdaderamente para malaria existe profilaxis con la idea de que no adquieras la enfermedad. Personas que van a viajar a zonas endémicas, se les debe de administrar la profilaxis desde una semana antes de ingresar a la zona, durante todo el tiempo de permanencia y hasta 4 semanas después.
¿ya? O sea, no es durante nada más, es una semana antes, durante el tiempo de permanencia y hasta 4 semanas después. La dosis es semanal, ¿ya? Semanal. En general, donde existe solo Plasmodium vivax es cloroquina lo que tienen que dar. Y donde exista Plasmodium falciparum, mefloquina, ¿ya? Mefloquina es el de elección. Se ha demostrado que es de mucha utilidad también el uso de doxiciclina. Doxiciclina se puede usar como profilaxis para ambas especies incluso, ¿ya? Para vivax y para falciparum. ¿Ya? Está aquí, entre las alternativas, la respuesta sería la D, mefloquina, porque está haciendo referencia a Plasmodium falciparum. Donde exista solamente vivax pueden dar cloroquina, ¿ya? O pueden dar en todo caso doxiciclina también. Acuérdense, el problema es de entender en un lugar donde hay malaria, la exposición a los rayos solares es más que intenso. Entonces, usar tetraciclinas en una persona que se va a exponer permanentemente a rayos solares y durante semanas, obviamente puede causar problemas dermatológicos, ¿ya? De ahí que, si bien es cierto, se puede usar, ¿ya? Pero se prefiere a la cloroquina o a la mefloquina, dependiendo si es vivax o falciparum. Acuérdense que es una semana antes, durante la permanencia y hasta 4 semanas después. Siempre una dosis semanal. En gestantes mefloquina también. Buena la pregunta, porque el único antimalárico demostrado que no se debería usar en gestantes es primaquina, porque puede asociarse a metahemoglobinemia en el recién nacido, ¿ya? No tanto por la misma gestante, sino por el recién nacido, ¿ya? Primaquina, que no tiene nada que ver con la pregunta, obviamente. A ver, esta otra. Dice, mujer de 42 años de edad, natural de Tarapoto. Reside en Lima desde hace 18 años. A mediados del año pasado comienza con palpitaciones, disnea y edemas progresivos en extremidades inferiores. Es diagnosticada de insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía. ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos considera usted como probable causante del cuadro clínico? O sea, tendría que ser un agente infeccioso de los que nos están mostrando aquí, ¿ya? Que estaría relacionado con el cuadro clínico, o sea, que podría producir una miocardiopatía, ¿ya? Y que eso ocasione una insuficiencia cardíaca posteriormente. ¿Ya? Entonces, una miocardiopatía, para que ocasione insuficiencia cardíaca, tendrá que el miocardio perder su capacidad de contractilidad, ¿no es cierto? Probablemente sea una miocardiopatía dilatada, o sea, crece, pero no tiene la función que debería de tener. Entonces nos dan alternativas, dice toxoplasma, trypanosoma gambiense, ya bueno, esto está mal escrito, es Leishmania donovani, ya, no sé qué cosa dice aquí. Luego dice Giardia y después Trypanosoma cruzi. Ya, existe un parásito que tiene predilección, le gusta afectar a todos, vamos a decir, lo que es vísceras que estén inervadas por sistema nervioso autónomo, y no solamente miocardio, intestino, ya, esófago, y se caracteriza justamente porque produce crecimiento de los órganos afectados, pero sin función adecuada. Megaesófagos, es fácil que encontremos ese término, megacolon, ¿ya? Y como es un colon grande, pero sin el peristaltismo adecuado, lo que produce es impactación fecal, fenómenos obstructivos, y lo mismo pasa a nivel del miocardio. Ustedes saben que ese agente etiológico es Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Trypanosoma cruzi. Giardia no es la característica, ¿ya? Leishmania tampoco. El otro trypanosoma que dice gambiense produce la tripanosomiasis africana, y la tripanosomiasis africana produce otra cosa que se llama enfermedad del sueño, ¿no es cierto? Es un estado encefalopático que los lugareños lo han asociado con sueño porque se parece a un sueño, no es otra cosa que una afectación del sistema nervioso central que posteriormente, al cabo de semanas o meses, dependiendo de la evolución, termina en coma el paciente y termina falleciendo. Y Toxoplasma gondii, ya, también es un parásito que puede anidar en tejidos, ya, pero no va a tener esa predilección por tejido cardíaco al extremo de producir cardiomiopatías de ese tipo. Doctor, quería preguntar algo o participar. Esa es otra pregunta interesante. Miren, tradicionalmente, y está bien, bueno, ahora te lo menciona, tradicionalmente
todo lo que era Chagas, ¿qué decíamos? Zonas de altura de Arequipa, ¿no? Le dábamos nombre y apellido, ¿no es cierto? Ya, pero en realidad no. Al menos en el Perú, ya no he traído en este momento el mapa, me acuerdo haberlo mencionado en algún momento, pero se los voy a decir. Todo el Perú sin excepción, ya ha reportado casos de Chagas. Todo el Perú, ya. Todo el Perú, y es más, las pocas veces que se ha dado Chagas agudo, justo ha sido en la zona del oriente, ya, en zonas, por ejemplo, como Iquitos, en zonas de selva tendiendo a lo que es selva central, ya, y obviamente también en las zonas que habitualmente se reportaban. Cuando hablamos del vector, ya, cuando hablamos del vector, siempre nos han dicho cuál es el vector. Triatom infestans, ¿no es cierto? Siempre hemos encontrado Triatom infestans. En el Perú no es Triatom infestans, es Pastrongylus herreri, así se llama. Es un triatomino también, se parece prácticamente al Triatom infestans, pero el más frecuente es Pastrongylus herreri, así como Herrera, igualito, pero con doble I final. Pastrongylus herreri. ¿Ya Triatom infestans tenemos? Sí tenemos. ¿Ya? Sí tenemos. Entonces, cuidado, Chagas hay en todo el Perú, ¿ya? Como Chagas crónico. Chagas agudo, como les digo, los últimos casos que se han reportado vienen más o menos de esa zona, y no es porque coincida con la pregunta, o en todo caso por algo coincide, justamente los 3 últimos casos de Chagas agudo, ya porque se reporta esto a nivel nacional en la Dirección General de Epidemiología, uno puede revisar, viene justamente de la zona de Tarapoto, ¿ya? Viene de esa zona. Entonces no es, digamos, patrimonio de la zona sur-oeste, digamos, que tradicionalmente decíamos de ahí vienen los casos de Chagas. No, es en todo el Perú, por si acaso, ¿ya? Ahora, que en el examen pudiera venir una pregunta más o menos comentando esa otra zona, puede ser. Si viene así, bueno, obvio, asuman de que está usando el concepto tradicional y que, bueno, está bien. Pero si viene de otro lugar, no excluyan esa posibilidad, ¿ya? No excluyan esa posibilidad. Pero está bien la participación para aclarar ese punto. Es Trypanosoma cruzi en todo caso. ¿En algún lugar tenemos más Trypanosoma cruzi que en el Perú? Sí, en nuestro vecino Brasil. Ya es tan frecuente en algunos estados, ya que prácticamente semanalmente tienen que fumigar, y uno puede así visualizar en las paredes como si fueran moscas los triatominos. Y ya no a diferencia de nuestro medio en viviendas, digamos, artesanales, viviendas que tradicionalmente eran rurales y que permitían, ¿no?, la anidación de este tipo de vectores, sino en material noble. Por ejemplo, cuando hablen de un paciente con infección VIH en estadio SIDA que convulsiona, para nosotros, ¿qué cosa es? Es toxoplasma, ¿no es cierto? De entradita es toxoplasma. Pero no, en esa zona de Brasil es chagoma, porque lo primero que reactivan es la infección crónica por Chagas. En segundo lugar ya está toxoplasma, y ese comportamiento no hay en ninguna parte del mundo, es exclusivamente de ahí. Para empezar, que en uno de los, digamos, lugares más importantes donde se estudia Chagas, ya el director de esa entidad es el doctor Chagas, es el hijo del doctor que le puso el nombre a la enfermedad de Chagas. Ya, o sea, nosotros tenemos Chagas, es un problema sí, pero no es tanto como en otras zonas. Otra zona es Bolivia. ¿Ya? Otra zona es Bolivia. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando revisan exámenes SMIR, les hace referencia a procedente de Bolivia, procedente de Brasil, porque su prevalencia es mayor incluso a la que tenemos. Es muy frecuente que tengamos infecciones por Chagas crónicos sin manifestaciones clínicas, ¿ya? O sea, personas que están infectadas desde hace mucho tiempo, ni se enteran, ya pueden morirse de cualquier otra cosa en el tiempo, ya, sin embargo están infectados con el parásito, ¿ya? Chagas agudo muy pocas veces se ve, porque el único, digamos, signo clínico, ¿cuál es? Es el signo de Romaña, ¿no? Esa tumefacción, edema periorbitaria unilateral, ya asociado a un cuadro febril, que se va a autolimitar posteriormente, y uno puede haber padecido de Chagas agudo y ni siquiera haberse dado cuenta y pasar a la fase crónica. ¿Con qué se trata? Cuando hay actividad con Nifurtimox, así se llama. Nifurtimox. Este Nifurtimox se administra por vía oral y como principal efecto colateral nos va a dar neuropatía periférica, ¿ya? Neuropatía periférica, que se va, digamos, a resolver sola al suspender el tratamiento. Son las cosas que hay que acordarse. Por ahí hay algunas preguntas más y seguramente iremos tocando según vayamos avanzando. Esta otra. Dice, tras la infección
que Plasmodium, parásitos humanos, persisten como hipnozoitos en el hígado y pueden causar recidivas. Lo habíamos comentado en la pregunta anterior, ¿ya? Que habían algunas especies de Plasmodium que al pasar por el hígado, ¿no?, quedaban como estadios latentes y que con el tiempo podrían activarse y producir la enfermedad. ¿Cuáles eran? Vivax es uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, considerando Vivax, yo puedo mirar aquí y hay uno solo, y justamente son los dos, es Vivax y Ovale. La situación es que Ovale no tenemos en nuestro medio. Ovale prácticamente solamente existe en África, ¿ya? Las otras especies sí, dependiendo del lugar. En nuestro medio es Vivax y Falciparum, de lejos los más frecuentes, ¿ya? Vivax y Falciparum. Y el que produce ese tipo de situación es justamente Vivax, ¿ya? Pero hay otro término que no es recidiva, se llama recrudescencia, y quisiera que lo toquemos. Recrudescencia ya es diferente a recidiva. Lo que estamos viendo en este caso es recidiva. O sea, tratas a la malaria y ha quedado formas latentes a nivel de hígado que no están en circulación, ¿ya? Estás curado clínicamente, laboratorialmente también, ¿ya? Y en el tiempo puede ser que sí o puede ser que no, a los años o meses salgan ya hacia circulación y te produzcan un nuevo cuadro clínico, ¿ya? Eso es recidiva. Recrudescencia es otra cosa, y eso sí se da en Falciparum y en Malariae, ¿ya? En Falciparum y en Malariae. ¿En qué consiste? En que el tratamiento ha eliminado la parasitemia, o sea, parásitos en sangre, y ha quedado a nivel de sangre ya cantidades tan mínimas de parásito que no te producen clínica. En absoluto no te producen clínica, pero están ahí y se están reproduciendo, ¿ya? Pero en tan poca cantidad que no te producen clínica. O sea, no has logrado curar la infección en realidad. Y en algún momento esa mínima cantidad puede volver a multiplicarse y causar clínica. Eso se llama recrudescencia. Y eso sí lo produce Falciparum y lo produce Malariae también. Es más, el que más puede, digamos, permanecer de esa manera es Malariae. Se ha hablado hasta de 40 años. O sea, después de 40 años se ha reportado casos de que se ha vuelto a producir un cuadro de malaria sin que la persona se exponga al lugar de transmisión, ¿ya? Y se ha dado en la especie Malariae. Eso es recrudescencia. Clínicamente van a ser prácticamente lo mismo, pero son dos fenómenos totalmente diferentes. Cuando es Vivax, llámenle recidiva, ¿ya?, o recaída, y cuando es Falciparum y Malariae, llámenle recrudescencia. Clínicamente va a ser lo mismo. Persona que estaba sana y que sin exponerse a la zona de transmisión ha vuelto a tener el cuadro clínico, ¿ya? Bueno, con esa aclaración, aquí la respuesta es entonces Vivax y Ovale. La siguiente, dice a una mujer embarazada, tras realizar cribado serológico en la primera consulta prenatal, se le recomienda que no coma carne cruda o poco cocida y que evite el contacto con gatos. Ya se estarán dando cuenta a qué cosa más o menos se refiere. Dice, o elementos que puedan estar contaminados por sus excretas. ¿Cuál cree que ha sido la información que se ha suministrado desde el laboratorio que justifique estos consejos prácticos? ¿Ya? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que le han hecho los exámenes a la gestante, ¿ya?, y en base a los resultados le han dado esa recomendación. No vaya usted a tener contacto con gatos, no vaya usted a comer carne poco cocida, ¿ya?, porque puede tener problemas. ¿Ya? ¿De qué ente estamos hablando? De toxoplasmosis, ¿no es cierto? Eso creo que sí está claro, ¿ya? Pero aquí te dan otro tipo de alternativas. ¿Qué es lo que sucede en la toxoplasmosis? La mujer, si llega a la gestación sin haber estado infectada y sufre la primoinfección durante el embarazo, puede terminar incluso en aborto. Pero ojo, tiene que ser primoinfección. Si la mujer ya se infectó previamente, no sé, de repente hace algunos años, hace algunos meses, y luego se embaraza, no va a tener absolutamente ningún problema, porque ya está infectada, ya tiene anticuerpos. ¿Ya? Ese es el concepto que se tiene que manejar. Está mal cuando, por ejemplo, hay un abortador habitual, ¿ya?, y le hacen serología para toxoplasma, le encuentran IgG positivo y dicen, este es el causante de tu problema. O sea, no tendría sentido. Para empezar, toxoplasma en ninguna circunstancia puede ser causa de abortos a repetición. Podría ser causa de un aborto, siempre y cuando la mujer haya llegado sin infección al embarazo y se haya infectado justo durante el embarazo. Y así la causa
en un embarazo anterior sea toxoplasma, la causa del aborto, en la nueva gestación, si es que aborta, ya no puede ser por toxoplasma. Tendríamos que buscar otra causa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene en una gestante? Que llegue infectada al embarazo. Porque cuando llega sin infección, se puede infectar durante el embarazo y ahí podríamos tener problemas. Entonces, si le han dicho o le han dado esa recomendación a la gestante, ¿qué podemos asumir? Que no esté infectada, ¿no es cierto? Con esa situación veamos las alternativas. Dice, la detección de anticuerpos IgG frente a rubiola es positiva, no tiene nada que ver con rubiola. La detección de anticuerpos IgG frente a rubiola es negativa, tampoco. ¿Qué tendría que ver con el gato, con la carne poco cocida de la rubiola? La detección de anticuerpos IgG frente a toxoplasma es positiva y la otra dice la detección de anticuerpos IgG frente a toxoplasma es negativa. Una de las dos. Además, cuando ustedes tienen bueno, aquí no se aplica tan al 100%, pero normalmente cuando tienes alternativas que se oponen, una de las dos debería ser la alternativa correcta. La otra dice la detección de anticuerpos frente a antígenos no treponémicos es negativa, no tiene que ver tampoco. Está entre la C y la D. Para decirle, ten cuidado, te puedes infectar, ¿qué significa? Que no esté infectada. Entonces, los anticuerpos IgG deberían de ser negativos, así es. Entonces, ¿qué marcamos? La alternativa D, ¿no es cierto? La detección de anticuerpos IgG frente a toxoplasma es negativa, así es. La siguiente,